A ver. Continuamos con lo que es la mecánica ventilatoria, difusión pulmonar e intercambio gaseoso que ocurre en el sistema respiratorio. Todo con el objetivo de poder nosotros realizar un intercambio adecuado entre el oxígeno y el CO2. En realidad, como ustedes van a ver, no es que se intercambia el oxígeno por el CO2, no. Cada uno de los gases, por su coeficiente de difusión y por la ley de los gases, va a intercambiarse desde el compartimiento alveolar hacia el compartimiento del capilar sanguíneo. Pero es oxígeno por oxígeno y CO2 por CO2, ¿ya? La renovación que existe en el gas de los alveolos se consigue fundamentalmente por la actividad de los músculos respiratorios. Estos músculos respiratorios van a provocar la expansión, es decir, el estiramiento del tórax y secundariamente, en la fase inspiratoria y secundariamente, la compresión cíclica de la cavidad torácica que va a generar la fase expiratoria, ¿no? Entonces, este es un ciclo respiratorio que está comprendido entre la inspiración y la expiración. Las placas o las pleuras visceral y parietal, la visceral que está pegada al pulmón y la parietal que está recubriendo la pared torácica, generalmente están en contacto directo, ¿no? De por sí el desplazamiento de la pared torácica va a generar un movimiento solidario de los pulmones, es decir, va a arrastrar, digamos, por arrastre, va a generar la expansión. Una vez que se expanda el tórax, también se expanden los pulmones, ¿no? De forma que el cambio de volumen del tórax va a generar un cambio de volumen en los pulmones. Por el contrario, la compresión de la cavidad torácica va a generar el aumento de la presión pleural o la presión transpleural, consiguiendo que la presión del alveolo sea mayor a la presión en la boca y se expire el gas pulmonar. Es decir, durante la fase inspiratoria introducimos un volumen de aire a nivel alveolar. Todo volumen en una cavidad también va a generar presión, es decir, por eso la presión en el alveolo va a ser mayor, haciendo de que al tener una presión alveolar mayor que la del exterior, entonces, según la ley de los gases, un gas se moviliza de un lugar de mayor concentración al de menor concentración. Por lo tanto, el gas que está en el alveolo va a salir por difusión simple hacia el exterior. Ya sabemos que el ciclo respiratorio comprende dos fenómenos, ¿no? Dos fases, mejor dicho. Una fase es la inspiración y la segunda fase es la expiración, ¿ok? La primera fase es la fase de inspiración, ¿ya? Que se va a producir por efecto de la expansión del tórax. Y la fase expiratoria es aquella que se produce por la compresión de la cavidad torácica. La inspiración es un proceso activo en el que la expansión de la caja torácica se consigue mediante la contracción de los músculos inspiratorios. Entonces, esa contracción de los músculos inspiratorios va a generar la amplitud, la distensión y la expansión de la caja torácica. De ellos, el músculo inspiratorio más importante es el diafragma. Es el que nos va a ayudar a nosotros a inspirar y a tomar un volumen de aire del exterior. Este músculo diafragmático tiene una forma de cúpula y sus fibras están extendidas radialmente hacia el interior, hacia el centro, digamos, de la caja torácica y donde forma el tendón central, el cual se fija hacia la columna. En la parte periférica
del diafragma están estas fibras radiales, que son fibras musculares, las cuales se van a insertar en las costillas inferiores. ¿Ok? Cada vez que se contrae el diafragma, va a jalar los últimos arcos costales hacia abajo, hacia la cavidad torácica, generando una mayor expansión de la caja torácica. Otros músculos inspiratorios, además del diafragma, están los intercostales externos y también los músculos escalenos. Recuerden que los escalenos son escaleno anterior, medio y posterior. Estos músculos de los escalenos, que están a nivel cervical, giran hacia arriba por sus inserciones y van a generar la tracción de las dos costillas superiores hacia arriba, hacia la región craneal. Es decir, prácticamente de la parte superior es estirado el tórax por los escalenos y en la parte inferior por el diafragma, haciendo que de esta manera la caja torácica se expanda aún mucho más. ¿Ok? Muy bien. El otro músculo inspiratorio secundario es el esternocleidomastoideo, ambos. Estos, como están insertados en el esternón, van a desplazar hacia arriba el esternón y hacia adelante, aumentando también de esta manera el volumen de la cavidad torácica durante la inspiración forzada. Estas son las funciones que cada uno de los músculos tiene para el efecto de la ventilación. La expiración se produce más bien, en cambio, durante el proceso de relajación muscular de los músculos inspiratorios. Entonces, la expiración va a depender de la retracción elástica de los pulmones, lo que va a generar una disminución del volumen de la cavidad torácica. Es decir, la expiración netamente corresponde a la retracción elástica de los pulmones. En condiciones normales, la salida de aire continúa hasta que se alcance un volumen en que las fuerzas elásticas de los pulmones y de la pared torácica ya estén equilibradas, o sea, ya llegan a su equilibrio. En la expiración forzada, aquella en la cual vamos a ejercer un mayor esfuerzo para eliminar todo el aire retenido en los pulmones, la compresión de la cavidad torácica va a ser favorecida por la musculatura expiratoria. ¿Quiénes son los músculos expiratorios? Generalmente son músculos abdominales, que van a desplazar el diafragma hacia arriba, reduciendo el volumen de la cavidad torácica. Como ustedes ven en el gráfico también, vamos a encontrar que el aire inspirado es rico en oxígeno, pobre en CO2 y con una gran cantidad de nitrógeno en su concentración. A nivel alveolar, miren, el oxígeno disminuye, el CO2 aumenta, hay agua, y el nitrógeno también es relativamente alto. El gas expirado, cuando sale, obviamente tiene más o menos cantidad de oxígeno. El CO2 también es mayor que el inspirado. El agua se mantiene y el nitrógeno, de una manera, también trata de mantener para evitar el colapso de los alveolos. ¿Ok? La expiración forzada es aquella cuando la compresión de la cavidad torácica está favorecida por la musculatura expiratoria. En la caja torácica va a empujar el contenido abdominal hacia arriba, o sea, tratando de disminuir el volumen torácico, el volumen pulmonar. Esto prácticamente comprime los pulmones. Durante la expiración forzada, tanto los músculos inspiratorios y expiratorios se elevan, aumenta el diámetro antero-posterior en un 20%. ¿Okay? Dentro de los otros músculos expiratorios, los que van a generar una expiración forzada, tenemos los intercostales internos, que van a descender las costillas, los músculos abdominales, oblicuo interno y oblicuo externo, el transverso del abdomen y el recto abdominal, como ustedes ven, van a generar una compresión del abdomen para que el contenido abdominal comprima hacia arriba al tórax, ¿no? Y eso genere
una disminución del volumen pulmonar. La circulación pulmonar ya hemos visto que a fin de realizar el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, entre el aire y la sangre, los vasos pulmonares van a ramificar a una amplia red de capilares que se ponen en contacto con el aire a través de la interfase alveolo capilar. La superficie total en el adulto normal es cercana a 140 metros cuadrados de superficie de intercambio. Todo el gasto cardíaco circula cada minuto a través de los pulmones con una presión. Otras funciones del, del pulmón es que es un reservorio, la sangre es un reservorio sanguíneo. Actúa también como un filtro de partículas en la sangre venosa. Los pequeños trombos sanguíneos o émbolos de grasa también son, o aire son eliminados de la circulación antes de que éste pueda llegar al cerebro o a otros órganos vitales, ¿no? Las células endoteliales pulmonares generan la liberación de sustancias fibrinolíticas, cumplen actividades metabólicas y participa también en los mecanismos de defensa celular y humoral por la presencia de macrófagos pulmonares y liberación de esta inmunoglobulina. Miren, aproximadamente el volumen total de sangre de toda la circulación pulmonar es de 500 mililitros, o sea, hay medio litro en los pulmones, que representa el 10% del volumen total de sangre circulante. Miren, de 5 litros, 500 es el 10%, ¿no? Debido a la gran elasticidad, el pulmón puede aumentar su volumen sanguíneo con elevaciones relativamente pequeñas de la presión arterial o venosas pulmonares. ¿Cuándo, por ejemplo, sucede esto? Cuando yo quiero, por ejemplo, aumentar el volumen pulmonar de sangre y generar mayor intercambio. Por ejemplo, cuando uno hace el ejercicio o al pasar de la posición echada ortostática al decúbito supino o pararse. Recuerden también que hay actividades hormonales en el pulmón. La angiotensina 1 se activa y se va a transformar en la angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que está localizada en la superficie de las células endoteliales de los capilares pulmonares. Recuerden que este mecanismo ya se conocía y fue uno de los mecanismos, el receptor de angiotensina 2 o el receptor ECA2, ¿ya? Era el responsable por donde la proteína spike del COVID ingresaba hacia los neumocitos. Pero la angiotensina 2, su activación es extraordinariamente rápida y el 80% puede convertirse en angiotensina 2, que es un agente vasoconstrictor, es un potente vasoconstrictor, durante el único paso a través de los vasos pulmonares. Además de la angiotensina, la bradiquinina, la serotonina y las prostaglandinas E1, E2 y F2 alfa van a ser inactivadas casi por completo por las células endoteliales pulmonares y retiradas de la circulación, ejerciendo un papel antiinflamatorio. Por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos detallado, las presiones en la circulación pulmonar son notablemente bajas. La presión arterial pulmonar es de casi una sexta parte de la existente en la circulación periférica. La presión media de la arteria pulmonar es unos 15 milímetros de mercurio. Y su presión sistólica 25 y la diastólica de 8 milímetros de mercurio. Es un sistema de bastante volumen, pero muy baja presión. En condiciones normales, el flujo sanguíneo a través de los pulmones es la totalidad del gasto cardíaco, es decir, todo el gasto cardíaco va a pasar o va a atravesar por los pulmones, excepto la pequeña cantidad de sangre que drena de manera directa de las venas bronquiales a los pulmones, ¿no? Las venas de Tevesio también al ventrículo izquierdo, esas no entran en este sistema. Y un adulto en condiciones normales de reposo y en decúbito supino pueden tener un gasto cardíaco que oscila entre 3 y 7 litros por minuto, el cual durante el ejercicio puede incrementarse hasta 25 o 30 litros, que es el volumen de sangre total que tiene que atravesar necesariamente por los pulmones para realizar el intercambio de oxígeno y CO2. ¿Listo? Pero para eso también el parénquima pulmonar va a ofrecer una resistencia, que la resistencia expresa la relación entre la presión y flujo, ¿ya? El reclutamiento capilar se produce
cada vez que hay mayor flujo sanguíneo, o sea, mientras más flujo sanguíneo haya, va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Y por qué sucede esto? Porque algunos capilares estaban cerrados debido a la baja presión de perfusión. En cambio, cuando el flujo de sangre y la presión aumentan, la presión pulmonar aumentan, los vasos colapsados van a abrirse y van a disminuir de esta manera la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Gracias a este mecanismo de reclutamiento capilar y de expansión de estos capilares, se evita el edema pulmonar y la sobrecarga de líquidos a ese nivel. La zona pulmonar está muy bien dividida en tres zonas de acuerdo a su circulación y a su ventilación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, doctor. No, doctor. Muy bien. Entonces, miren, la distribución de la zona 1, la parte superior de los ápices, la zona media es la zona 2 y la zona 3 la parte basal, ¿no? En la zona 1, miren, no hay flujo porque la presión de la arteria pulmonar es menor que la presión alveolar, que esto no se ve en condiciones normales. En la zona 2, el flujo está determinado por la diferencia entre la presión arterial y las presiones alveolares. Y la zona 3, el flujo está determinado por la diferencia entre la presión arterial y las presiones venosas. Entonces, va a depender, o sea, lo que quiero decir con esto es que la circulación a nivel pulmonar para el intercambio gaseoso no es uniforme en todo el pulmón, ¿ya? Sobre todo en la primera, en la zona de los ápices, son zonas mal perfundidas, pero bien ventiladas. En las partes bajas son zonas bien perfundidas, pero mal ventiladas. ¿Listo? La presión alveolar es mayor que la presión de la arteria pulmonar y esta obviamente es mayor que la presión venosa. Recuerden que la ley de los gases dice lo siguiente: un gas se puede movilizar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y eso lo vamos a ver con respecto ahorita al intercambio de oxígeno y de CO2, ¿no? Miren, la presión de la arteria pulmonar es mayor que la presión alveolar y la presión alveolar es mayor que la presión venosa. En la zona superior, en la zona 1, es una zona mal perfundida y la circulación es muy pequeña e inexistente. En cambio, si es áreas, como les decía, muy bien ventiladas, ¿no? En la zona media, el flujo de sangre está determinado por la diferencia entre la presión arterial pulmonar y la presión alveolar, y no por la diferenciación de presiones de la arteria y la vena. En la parte basal, el aumento de flujo de sangre, o sea, está bien perfundida, se debe fundamentalmente a la distensión de los capilares y la disminución de la resistencia vascular periférica, porque ahí ocurre lo que se llama el reclutamiento capilar, ¿no? Entonces, ahí en la parte inferior, la presión arterial es mayor que la presión venosa, mayor que la presión alveolar. ¿Por qué se habla tanto, estamos hablando de todo este sistema de los cambios de presión? Es que lo que se necesita es que como el pulmón maneja volúmenes grandes de sangre, entonces debería crearse un estado de hipertensión pulmonar. Justamente para evitar ese estado de hipertensión pulmonar,
tiene que echar mano a esa serie de mecanismos para compensar y que haya una menor resistencia vascular periférica al flujo de sangre, un flujo lento y que en ese momento le permita la difusión de los gases y el intercambio de oxígeno y el intercambio de CO2, ¿ya? Otras medidas que tienen que ver con esto es el óxido nítrico. El óxido nítrico ya hemos visto, se produce en el endotelio, es el principal también vasodilatador pulmonar, se forma a partir de este aminoácido, la L-arginina, por acción de esta enzima que es la óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico activa a la guanilato ciclasa soluble que provoca la reacción del músculo liso por medio de la síntesis del GMP cíclico. El balance entre estas acciones vasoconstrictoras y la vasodilatadora producido por el óxido nítrico va a generar un tono vascular pulmonar con tendencia siempre a que haya vasodilatación y el flujo sea lento y pausado. En la circulación bronquial ya hemos mencionado que las vías de conducción aérea tienen su propia circulación. Es distinta a la circulación pulmonar porque esta no interviene en el intercambio gaseoso. La circulación bronquial distribuye la sangre a las zonas de conducción, bronquios, bronquiolos, tráquea y estructuras adherentes que dan soporte a los pulmones. La circulación bronquial tiene una función secundaria consistente en calentar y humidificar el aire que entra para reducir la pérdida de evaporación desde la superficie alveolar. En el intercambio de gases, fíjense ustedes, tiene mucha importancia la presencia de la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce normalmente el gas que está en el medio ambiente. Recuerden que la atmósfera es un océano de gas que va a ejercer presión sobre todos los objetos que están dentro de ella. La presión atmosférica al nivel del mar, como lo que estamos aquí en Tacna, puede empujar una columna de mercurio hasta una altura de 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Así como estamos viendo en la presión atmosférica. Y esto está regulado por la presencia de la ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? Que la presión total de una mezcla de un gas como lo que es el del medio ambiente, porque tiene oxígeno, nitrógeno, monóxido, óxido de carbono, es igual a la suma de las presiones de cada gas en la mezcla, a la sumatoria de la presión de cada gas que ejercería de manera independiente. O sea, tendríamos que sumar la presión del oxígeno, la presión del CO2, la presión del monóxido de carbono y la presión del nitrógeno. Esta es la presión total o presión atmosférica que fue determinada según la ley de Dalton. ¿Hay un efecto de la altura? Claro que sí. A medida que nosotros vamos subiendo en altura, por ejemplo, 2000, como Arequipa, la presión atmosférica empieza a descender y la presión parcial de oxígeno empieza a bajar. Por ejemplo, nosotros en Tacna tenemos 760 y tenemos hasta 159 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. En Arequipa, 707 y la presión baja de 159 a 148. Nos vamos a Puno, 3.800, casi 4.000 metros. La presión atmosférica baja a 656 y la presión de oxígeno baja a 137. De la misma manera empieza a impactarse la presión que ocurre dentro de los alveolos. Y obviamente en la sangre el oxígeno empieza a descender. Este fenómeno se conoce como la hipoxia de altura por disminución de la presión atmosférica del oxígeno. La concentración del aire es muy importante porque de este va a depender, según la ley de los gases, como les mencionaba, que un gas se moviliza de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Por ejemplo, veamos el oxígeno. En el aire inspirado, en el aire ambiente, tiene una presión hasta de 159 milímetros de mercurio. En, en el alveolo, es tan solo de 105 milímetros de mercurio. Y por debajo de esta estructura, que es el alveolo, está la membrana alveolo-capilar y por ahí pasa el capilar pulmonar. Siguiendo con el oxígeno, la presión en el capilar pulmonar venoso, que ya retornó de la circulación venosa,
llega a ser a tan solo 60 milímetros de mercurio. Ahora solamente estamos hablando del oxígeno, ¿ah? Ahora yo les pregunto, a ver. Alex Taquila. Aló. Hola, prende tu micrófono. Sí, doctor. Ahora sí. Muy bien, Alex. Entonces, siguiendo con el gráfico, Sí. ¿de dónde a dónde se dirigiría el oxígeno? Los alvéolos. Del aire inspirado, mira la diferencia de presión. Acá tienes 159 y ya tienes 105. Hay mayor concentración en el exterior, como a diferencia del interior del alveolo, que es 105. Listo. Bueno, en el alveolo ya está 105 y por debajo tú tienes el capilar pulmonar. En ese capilar pulmonar el oxígeno llega a ser hasta a 60 milímetros de mercurio, baja hasta 160. ¿De dónde a dónde difunde el oxígeno? Ahora entre el alveolo y el capilar. Mm, diox- sistema respiratorio o en el torrente sanguíneo. No, pues. El primer compartimiento es el medio ambiente, el segundo compartimiento es el alveolo, el tercer compartimiento es el capilar, que está debajo del alveolo, y Sí, las debajo tú paredes. tienes 60 milímetros de mercurio. Ujú. Y si tienes, por la ley de los gases, ¿qué dice la ley de los gases? Que el gas se moviliza de un lugar de mayor concentración al de menor concentración. Por lo tanto, entre el alveolo y el capilar, el oxígeno va a difundir. O sea, no necesitas hacer nada. Basta que tengas una mayor concentración en el alveolo y de por sí el oxígeno va a difundir hacia el capilar, porque este tiene 60. 105 menos 60 son mucha diferencia. Hay un gradiente importante de presión del alveolo contra el capilar. Por eso es que el oxígeno difunde del alveolo hacia el capilar. Ahora, ¿qué pasa si el capilar que pasa por los pulmones tiene 105 milímetros de mercurio y en el alveolo hay 105? ¿Qué sucedería? ¿Hay flujo? No hay flujo. No hay flujo. ¿Por qué? Por la ley de los gases. Sería. Ya, no hay flujo, ¿por qué? Porque ambos compartimientos tienen la misma presión del gas, en este caso de oxígeno. Entonces, cuando no hay diferencia de presión, esto inmoviliza los gases. ¿Listo? Mira, Entendido. eso pasa con el paciente con asma. En el paciente con asma no es un problema oxigenatorio, sino que el aire queda retenido en el alveolo. Al quedar retenido, la presión siempre se va a mantener en 105, 110, 120 milímetros de mercurio. Y el oxígeno va a difundir hacia el capilar. El capilar no tiene problemas de oxigenación, se va a mantener igual en 110, 120. Va a estar siempre hiperoxigenado. Entonces, ¿qué va a pasar con el aire? Con el oxígeno. El oxígeno ya no va a ingresar hacia el cuerpo. Y eso va a generar la muerte del paciente.
porque ya no se moviliza, ya no hay difusión de oxígeno ni de gases a nivel del paciente con asma, ¿ya? Muy bien. Ahora, mira, Alex, ahora. Tú tienes ahora en el alveolo el segundo gas, que es el CO2, ¿ok? Estás mirando, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. El CO2, ¿qué dice en el aire alveolar? 40 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Exacto. Listo. En el capilar pulmonar, que ahorita vas a ver en el gráfico, tan solo se encuentra cuando, como la sangre venosa recoge todo el metabolismo del organismo, de nuestro cuerpo, recoge obviamente el CO2 y llega a la membrana alveolo capilar a una presión de 45. Mira lo que te estoy diciendo, tan solo 45 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, Sí. tú tienes acá 40 y acá en el capilar abajo tienes 45. Te pregunto, ¿de dónde a dónde se moviliza el CO2? Hay dos capilares. Bueno, por lo que tengo entendido. No, del capilar, pues. En el capilar tú tienes 45. 40 menos 45, solamente tienes una diferencia de 5 milímetros de mercurio a favor del capilar. Por eso es que el CO2 va a abandonar el capilar y va a atravesar hacia el alveolo. Ley de los gases, mayor concentración de oxígeno de Una menor. CO2 capilar que en el alveolo. ¿Ok? Ok. ¿Cuál sería el gradiente entre el oxígeno? Mira, acá tenía 105 y en cambio en el capilar tenía 60. La diferencia que se llama gradiente era 40 milímetros de mercurio. Ahora, yo te pregunto, de ambos gases, el oxígeno y el CO2, ¿cuál tiene mayor capacidad de difusión? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Y por qué? Ya tendría el CO2. ¿Por qué? Está bien. Tengo entendido por de Array de Henry. Creo que el CO2 es 20 veces más soluble. Más soluble. Claro, tiene que ver su capacidad de solubilidad, ¿no? Pero mira, si hablamos solo del gradiente, el CO2 tiene que ser mayor, más difusible, porque necesita poco gradiente para pasar del capilar hacia el alveolo. En cambio, el que necesita mayor gradiente es el oxígeno. ¿Ok? Entonces, el más difusible, ¿cuál es? El CO2. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, disculpe, no le entendí muy bien esa parte que dijo de los pacientes con asma. ¿Por qué es que no se difunde bien el oxígeno? Porque recuerda que el oxígeno queda atrapado en los pulmones. Digamos, hay una hiperinsuflación de los pulmones. Y como queda el aire retenido, ese aire va a generar una alta presión, que generalmente va a equilibrar a la presión atmosférica. Y entonces el paciente con asma no va a poder ingresar ni un centímetro cúbico más de aire por el atrapamiento aéreo que tiene dentro de los pulmones. No hay flujo de aire. El paciente muere prácticamente paralizado por el efecto de la sobredistensión del aire atrapado. En Entonces, o cambio, sea, si se mantiene, lo que se tiene para nosotros respirar, para estar vivos, siempre tenemos que mantener un gradiente de presión. O sea, siempre tiene que haber mayor presión en el exterior que en el alveolo. Y siempre tiene que haber mayor presión del alveolo contra el capilar. ¿Eso para quién? Para el oxígeno. En cambio, para que no nos intoxiquemos con el CO2, con el dióxido de carbono, ¿ya? Siempre tiene que haber mayor presión del dióxido de carbono en el capilar que en el alveolo, que le permita que el CO2 salga del capilar y
abandone hacia el alveolo. Y siempre tiene que haber menor concentración de CO2 en el exterior para que del alveolo sea eliminado hacia el exterior. Por eso es que mira acá, el CO2 en el aire inspirado es mínimamente 0,003. En el aire alveolar 40 milímetros de mercurio y en el capilar 45 milímetros de mercurio. Lo inverso a lo que hace las concentraciones del oxígeno. Segundo, lo que ha dicho su compañero es muy importante, la solubilidad. El oxígeno no es muy soluble, tiene carga negativa y las proteínas del plasma prácticamente la rechazan. En cambio el CO2 no. Se puede unir tranquilamente al agua, puede producir ácido carbónico, ¿no? Entonces por eso es más soluble el CO2 que el oxígeno. Muy bien. Recuerden que los tejidos corporales necesitan un aporte de oxígeno suficiente para cumplir sus funciones vitales y su eliminación eficaz del dióxido de carbono fruto de su metabolismo. Estos gases, junto con el nitrógeno, constituyen los gases fisiológicos o respiratorios que el pulmón moviliza continuamente. En el aire ambiental, el oxígeno y el nitrógeno son los gases más dominantes. La presión de oxígeno es muy importante, acá como estamos viendo, ¿sí? Acá. Corresponde a la presión parcial ejercida por el oxígeno que se haya disuelto en el plasma. No hay que confundirlo con la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina ni con la cantidad total de oxígeno que está en la sangre. La presión de oxígeno es la suma del oxígeno disuelto y el que está unido a la hemoglobina. Los valores normales de la presión de oxígeno en condiciones de reposo y a nivel del mar generalmente son constantes a lo largo de la vida del hombre y tiene valores entre 90 y 97 milímetros de mercurio. Es algo que se debe mantener eso en la sangre oxigenada, a diferencia de la sangre venosa, que generalmente está entre 60 milímetros de mercurio, que es la que regresa hacia el pulmón. En relación a la presión de CO2, acá como estamos viendo, la presión parcial del dióxido de carbono disuelto en la sangre arterial normalmente oscila entre, en este lado, en el lado rojo, oscila entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Como este va a pasar a los capilares, tejidos, sistemas, células y todo lo demás, el CO2 va a ser recogido por el sistema venoso, llegando a ser hasta el capilar pulmonar, hasta una presión parcial de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Recuerden que cuando hablamos de ventilación, es el volumen de gas expirado por minuto y corresponde al volumen corriente o tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria. Durante este ciclo respiratorio o movimiento respiratorio, tanto inspiratorio y expiratorio, normalmente nosotros ahorita vamos a ver las capacidades de volúmenes pulmonares, podemos desplazar o manejar aproximadamente 500 mililitros por cada respiración. La ventilación alveolar es el volumen de gas que ingresa inhalado hacia los alveolos en cada minuto. Y es la parte que interviene de manera eficaz en el intercambio gaseoso. Otro parámetro importante es la relación ventilación-perfusión. Recuerden que hemos dicho que arriba son áreas poco perfundidas, pero bien ventiladas. En cambio, las partes basales son áreas bien perfundidas, pero mal ventiladas, ¿no? Es decir, el vértice está relativamente ventilado, más que las bases, ¿listo? Los alveolos en el vértice de los pulmones están ventilados en exceso, mucho aire, ¿no? Pero la circulación es pobre en el ápice. Como verán, no todo el pulmón, su perfusión y su ventilación es similar. Mala circulación superior, buena circulación inferior. Esta desproporción, ¿ya?, entre la ventilación y perfusión es normal. Y en su mayor parte, la causa es la diferencia de 5 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno entre el aire alveolar y la sangre arterial. En el ápice, la presión intrapleural es más negativa, hay mayor presión transmural. Generalmente como están bien ventilados, los alveolos generalmente son más grandes, mire, son más distendidos, pero hay menos presión intravascular, hay menos flujo de sangre. Por tanto, hay menos intercambio gaseoso y menos perfusión. Otro parámetro importante es el famoso shunt. ¿Qué cosa es shunt? En realidad el shunt es sangre
que ingresa a los pulmones, pero que no interviene en el intercambio gaseoso. Si el pulmón fuera ideal, uniforme y homogéneo, las presiones alveolares y arteriales serían idénticas en cualquier nivel, pero hemos visto que no es así. Esto se debe a que hay un cortocircuito o llamado shunt que hace que un pequeño porcentaje de sangre venosa llegue al compartimento arterial sin que ahí se haya oxigenado. Esta proporción de sangre venosa procede de las venas bronquiales, que desenfocan de forma directa a las venas pulmonares, son las que transportan solo sangre arterial, y de la sangre venosa coronaria, de las venas de Tevesio, que drenan del ventrículo izquierdo. Eso genera un shunt, un cortocircuito, es decir, sangre que no va a ser parte del proceso de intercambio gaseoso. Muy bien. Entonces, por lo tanto, concluimos de que tanto el oxígeno y el CO2 no se realiza un intercambio entre el oxígeno y el CO2, eso no es así. Cada gas hace su propio proceso de intercambio gaseoso. Hay un intercambio específico para el oxígeno y hay un intercambio específico para el CO2. Gracias a estas diferencias de presiones, gracias a la ley de los gases, a la diferencia de concentración, se produce el proceso de difusión. ¿Y qué cosa es la difusión? Es el proceso por el cual el oxígeno viene del alveolo e ingresa al capilar. Y en el caso del CO2, sale del capilar hacia el alveolo. Este es un proceso físico irreversible. Una vez que ingresa el oxígeno, ya no regresa, igual que el CO2. ¿Ya? Es decir, el oxígeno ingresa a un medio donde su concentración era pobre o era menor. Pasan de un medio de mayor concentración siempre a uno de menor concentración. La membrana tiene que ser permeable, ya que puede permitir el pasaje de ciertas partículas a favor de su gradiente de concentración. Nosotros respiramos y estamos vivos gracias al mantenimiento de esta diferencia de presión que hay del alveolo contra el capilar. Gracias a esto no se requiere gasto energético. Es un proceso simple y pasivo. La difusión está regida por la ley de Fick, que menciona que el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar pulmonar se realiza de manera pasiva por difusión regulable. Gracias a esto, el flujo o cantidad de gas que difunde a través de una superficie, acá está la fórmula de Fick, la difusión de un gas a través de una superficie es inversamente proporcional al grosor del área que ha de cruzar y directamente proporcional ¿a quién? Al área de superficie de intercambio, a las diferencias de presión entre el alveolo y el capilar y a su constante de difusión. Esta es la ley de Fick que rige el proceso de difusión, tanto para el oxígeno como para el CO2. Por este motivo, el dióxido de carbono difunde a través de los tejidos unas 20 veces más rápido que el oxígeno, ya que su solubilidad es mayor, que es lo que decía su compañero Alex Taquila, ¿no? También aplica la ley de Graham. La difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Es inversamente proporcional. O sea, hay mayor difusión de las moléculas que tienen menor peso molecular. Y hay menor difusión a las moléculas de mayor peso molecular. Esa es la ley de Graham. El transporte de CO2 se realiza de tres formas. Uno, como gas disuelto. Dos, fijado a la hemoglobina, donde forma la carboxihemoglobina o la carbaminohemoglobina. Y tercero, también circula unido al ácido carbónico y al bicarbonato. Por esas tres formas se transporta el CO2. Pero sucede acá un cambio fisiológico que se llama el cambio de cloruro inverso. El dióxido de carbono se libera desde la sangre conforme viaja a través de los capilares pulmonares. Durante este tiempo ocurre un cambio de cloruro inverso, en el cual el ácido carbónico se va a transformar en CO2 y oxígeno. Y una vez que se ha conformado el CO2 se va a eliminar por el aire exhalado. Es lo que se conoce como el cambio de cloruro inverso.
Vamos a hablar ahora que cuando se ha realizado la difusión de los gases, en la unidad alveolo capilar del pulmón y el oxígeno ha llegado al territorio sanguíneo, este gas debe alcanzar todas las células del organismo y cumplir su rol energético y metabólico, para que luego pueda ser utilizado en las mitocondrias. De manera simultánea, el dióxido de carbono debe actuar el recorrido inverso, saliendo del interior del organismo hacia el territorio alveolar. No olvidar que la presión venosa de oxígeno puede tener un valor medio hasta de 40 millones de mercurio en el área venosa y una presión arterial de oxígeno cercana a 95 y 100 milímetros de mercurio, que permite mantener un gradiente adecuado de oxígeno. La capacidad de transportar oxígeno disuelto es limitada, es decir, la mayor parte está unida a la hemoglobina. Una cantidad mínima de 1% es la que está libre en el plasma. Esto se explica por su bajo coeficiente de solubilidad del oxígeno, que es de 0,03 por cada 100 mililitros de plasma, por 0,13 millones de mercurio, como consecuencia de la apolaridad de la molécula. Por lo que, gracias a este bajo coeficiente de solubilidad, dificulta el establecimiento de interacciones entre el oxígeno y las moléculas de agua del plasma. Se repele. La mayor parte viaja unido a la hemoglobina, formando de forma reversible la llamada oxihemoglobina. Esto consecuencia de su elevada capacidad de combinación de la hemoglobina con el oxígeno de esta molécula. La hemoglobina, ya hemos visto, es la proteína mayor de los hematíes. Es un tetrámero de 574 aminoácidos. Su peso molecular cercano a 64.800 daltons. La parte proteica es la globina, asociada al grupo hemo. El grupo hemo es el que contiene un átomo de hierro unido a un anillo porfirínico, que constituye la protoporfirina 9. Otra forma de ver el contenido de la hemoglobina de oxígeno es a través de la saturación de oxígeno. ¿Qué cosa nos mide la saturación de oxígeno? Nos mide el porcentaje de lugares de unión disponibles de la hemoglobina que han sido ocupados por el oxígeno. La saturación, por lo tanto, de la sangre arterial para una presión parcial de 100 es alrededor de 97% de la saturación de oxígeno. En cambio, en el lado venoso es cercana a 75%. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, sobre el cambio de cloruro inverso, ¿podría explicarlo un poquito? Porque, o sea, yo había leído que era con hidrógeno, así, creo así era. Y el No, bicarbonato, eso ¿no? tiene que ver con el transporte de CO2. Hemos visto que hay tres formas de transporte de CO2, ¿no es cierto? Sí, Dentro de esas tres hay el transporte de CO2 como ácido carbónico. El ácido carbónico y el bicarbonato, que es el HCO3. Estos en sus moléculas contienen CO2, que es una forma, digamos, de transporte asociado de CO2. Cuando llegan a los pulmones, por efecto de la anhidrasa carbónica, se van a convertir en CO2 y agua. Obviamente, el agua se mantiene como vapor de agua. En cambio, el CO2, por el efecto de aumentar la concentración, va a ser eliminado. Es decir, el ácido carbónico, que es un producto químico, se convierte finalmente en un gas, que es el CO2 y agua. Eso se llama el fenómeno del cloruro inverso. ya, profe, muchas gracias. Tenemos otro efecto fisiológico que es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué significa esto? Normalmente
han visto que el oxígeno tiene avidez por oxigenar, digamos, a la molécula que es la transportadora, que es la hemoglobina. ¿Ok? La reacción entre ambas moléculas, el oxígeno y la hemoglobina, es laxa, es reversible, es decir, su unión no es tan fija y depende de la presión parcial arterial de oxígeno, ¿ya? Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como en los capilares pulmonares donde se han oxigenado, ¿ya? Es la zona de carga, el oxígeno se va a unir más a la hemoglobina, pero cuando es más baja, como los capilares tisulares, que es la zona de liberación o el delivery del oxígeno, la hemoglobina se desprende rápidamente del oxígeno. Eso genera esta curva, ¿ya? Que depende de la presión parcial de oxígeno. Y la curva de disociación genera este tipo de curva asociada. Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, ocurre el fenómeno contrario, ya que se necesita menor presión parcial de oxígeno para obtener la misma saturación, por lo que la presión media, 50, va a ser menor. Ahora, el desplazamiento a la derecha, hacia la derecha, es debido a una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Este problema del desplazamiento a la derecha se genera, por ejemplo, cuando uno viaja a la altura, ¿no? Por eso es que tenemos problemas de hipoxemia. Por eso que hay el mal de altura, la hipoxia crónica. Por lo tanto, la curva de disociación de la hemoglobina permite mantener una estabilidad de la concentración tisular de oxígeno, lo que se conoce como un sistema de amortiguación de la hemoglobina para la entrega o la asociación o la unión o la avidez del oxígeno por la hemoglobina. ¿Qué factores lo condicionan? El pH. Si el pH es ácido o disminuye, la curva de disociación se desplaza a la derecha, 7.2, 7.15. Por el contrario, el aumento del pH desplaza la curva hacia la izquierda, 7.6, 7.8. ¿Ok? Segundo, la presión arterial de dióxido de carbono hace que el desplazamiento de la curva de disociación de la oxihemoglobina en respuesta a las variaciones del CO2 y los hidrogeniones genera un efecto que se llama el efecto Bohr. También los fosfatos inorgánicos de los glóbulos rojos, por su presencia, por ejemplo, en los pacientes renales, aumenta 0,4 micromoles por mililitro. ¿De quién? De esta molécula que es el 2,3-difosfoglicerato, que va a desplazar la curva 1 milímetro hacia la derecha, Y de esta manera genera una alteración en el delivery o entrega del oxígeno. También la temperatura tiene que ver con esto. Aunque no tiene significancia fisiológica, puede aumentar la disociación del oxígeno a mayor y menor temperatura. Todo esto que puede generar hipoxia. Tenemos varios tipos de hipoxia. La hipoxia hipoxémica es cuando hay una deficiente entrega del oxígeno atmosférico a la sangre de los capilares. Es decir, es un problema del alveolo y el capilar. La hipoxia anémica proviene de la disminución en la capacidad del transportador. En este caso, no hay hemoglobina que transporte oxígeno. Eso se llama hipoxia anémica. La hipoxia circulatoria, cuando no hay una buena circulación pulmonar
o no hay un buen flujo sanguíneo en los pulmones, como en los estados de shock, de hemorragia, insuficiencia cardíaca, trombosis arterial. Y la hipoxia histotóxica se debe a la incapacidad de los tejidos para sacar, utilizar el oxígeno de los diferentes procesos metabólicos. Pero de estos, ¿cuáles son los mecanismos que generan más hipoxemia? Fundamentalmente, la pobre ventilación llamada hipoventilación. Las alteraciones de la ventilación perfusión, hemos dicho, por las áreas pulmonares bien ventiladas o mal perfundidas. La presencia del cortocircuito Shunt, que hemos dicho que es sangre que no interviene en el intercambio gaseoso. Y finalmente las alteraciones de la difusión del alvéolo capilar, por ejemplo, la difusión alterada en el caso del asma bronquial, alterada en la neumonía, alterada en el cáncer de pulmón, alterada en el engrosamiento de la membrana alvéolo capilar, como la fibrosis pulmonar. Entonces hay un problema de difusión. Hay buena perfusión, pero los gases, porque la membrana alvéolo capilar se engruesa, pierde su permeabilidad, obviamente genera un trastorno en el intercambio, tanto del oxígeno como del CO2. Recuerden que la ventilación pulmonar, el objetivo principal es mantener valores apropiados de gases sanguíneos que nos permitan cubrir las necesidades metabólicas de nuestro organismo y obviamente eliminar el CO2 generado por las células. La ventilación está regulada y controlada por sensores que van a captar estímulos como el oxígeno y el CO2. Segundo, vamos a tener un sistema de regulación central que está en el centro respiratorio, en el bulbo raquídeo, que genera el ritmo respiratorio y que está integrado a través de los sistemas de información que se remiten desde los sensores fundamentalmente carotídeos y torácicos, modificando de manera adecuada los impulsos hacia los músculos respiratorios. O sea, yo tengo buena oxigenación, entonces se mantiene un buen ritmo respiratorio. Si baja la oxigenación, inmediatamente la descarga hace que se contraigan más rápidamente los músculos respiratorios, causando incremento en las ventilaciones, aumento de las ventilaciones. Y tercero, la otra respuesta es de que se supone que los músculos respiratorios son los que van a generar significativamente un aumento de la ventilación. Uno de los sensores muy importantes son los cuerpos carotídeos, que están localizados alrededor del cuello en la unión entre la arteria carótida interna y la externa. Los cuerpos carotídeos son estructuras de 11 milímetros y 11 miligramos de peso cada uno. Si vemos su estructura histológica, los cuerpos carotídeos están conformados por dos tipos de células. Las de tipo 1, que en realidad son neuronas, ya que producen acetilcolina y dopamina, neurotransmisores, que van a estimular o van a llevar el estímulo hacia el cerebro. Y las células de tipo 2 que solamente son de sostén para las tipo 1. Ellos empiezan a sensar la sangre en el contenido de oxígeno y de CO2, por lo cual reciben un elevado aporte de sangre arterial, casi 2 litros por minuto por cada 100 miligramos, es decir, unas 20 veces el peso de los propios cuerpos carotídeos en cada minuto. Recuerden que la presión parcial de oxígeno es la principal señal captada por los cuerpos carotídeos. Los descensos de la presión parcial de oxígeno conducen a reacciones vehiculizadas por un grupo de moléculas conocidas como el factor inducible por la hipoxia, y eso genera la liberación de neurotransmisores por las células tipo 1, acetilcolina y dopamina, que van a estimular las terminaciones nerviosas del nervio del seno carotídeo. Este nervio acá está el seno carotídeo, va a conducir las señales hasta el sistema nervioso central, donde como respuesta va a incrementar la frecuencia de las ventilaciones en el centro respiratorio. Segundos sensores son los quimiorreceptores centrales. Estos quimiorreceptores captan también oxígeno y CO2. Se encuentran en el bulbo raquídeo, en el hipotálamo, en el cerebelo y en el mesencéfalo. Estos quimiorreceptores responden a los cambios químicos en la concentración de hidrogeniones del líquido extracelular.
Ya de por sí un aumento de las concentraciones de hidrogeniones, o sea, acidosis, incrementará la ventilación. Por eso es que los pacientes que tienen acidosis metabólica empiezan a respirar mucho más rápido. La barrera hematoencefálica es la más permeable al CO2 y que la atraviesa de forma instantánea, siendo su principal estimulador. Tercer mecanismo de regulación, los receptores pulmonares. Estos receptores están, como su nombre lo indica, a nivel pulmonar. Son receptores de estiramiento o de adaptación lenta. Están en las fibras musculares lisas de las vías aéreas, en la tráquea y los bronquios de gran calibre. Su estimulación se produce por la insuflación pulmonar y que va a condicionar el llamado reflejo de Hering-Breuer de insuflación. Cuando se estimula, cuando hay mucha expansión torácica, mucha retención de aire, esto genera el reflejo de Hering-Breuer y cuya respuesta es el cese inmediato de la inspiración. En un paciente con asma que ha retenido mucho aire, este reflejo está sumamente activado y entonces el paciente con asma deja de respirar, entra en paro respiratorio y puede morir. ¿Ya? Muy bien. Los otros receptores pulmonares son receptores de irritación o de adaptación rápida, son terminaciones nerviosas libres, así como los receptores de estiramiento en las grandes vías aéreas, en el epitelio y en la submucosa. Responden a irritantes químicos y también a broncoconstricción. Finalmente, los mecanorreceptores que están en los usos musculares responden a los cambios de longitud del músculo, son responsables de la contracción muscular que refleja el estiramiento, son más abundantes en los músculos intercostales que en el diafragma. Los órganos tendinosos de Golgi, como ustedes están viendo en la figura, se encuentran en el punto de inserción de las fibras musculares con su tendón. Detectan la fuerza de la contracción muscular ejercida por los músculos de la respiración y en base a esto aumentan o disminuyen. Los propios receptores articulares captan los movimientos torácicos inducidos también por la respiración. De esta manera aumentan o disminuyen la ventilación. Al final de todo esto lo que se requiere es una integración tanto de los receptores de las vías aéreas, los cuerpos carotídeos, los receptores pulmonares y los receptores centrales, ¿no? Para que esto genere una adecuada ventilación y una adecuada respuesta a través de los músculos respiratorios y que su respuesta sea a través de la médula espinal, produciendo un adecuado funcionamiento tanto del diafragma, los músculos intercostales y los músculos abdominales, tratando de mantener una adecuada fase inspiratoria y una adecuada fase expiratoria. Algunas hormonas que tienen que ver, efectivamente, van a encontrar en la gestante, por ejemplo, que tiene hipercapnia, es decir, barre mucho CO2. Y esto se debe a que en la progesterona que hay en la gestante ejerce un efecto estimulante en la respiración, ya que aumenta la sensibilidad al CO2 de los quimiorreceptores centrales y periféricos. Esto explica por qué la hiperventilación y el descenso del CO2 en la mujer gestante. Las hormonas tiroideas sobre la respiración, sobre todo en las enfermedades tiroideas, debido a su producción excesiva, genera un estado de hiperventilación. En cambio, en los pacientes hipotiroideos se genera hipoventilación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profe. ¿Ha quedado claro entonces? Sí, todo claro. Ya. Espero que así suceda en el examen. ¿Ah? Profesor, ¿y la diapositiva la va a subir ahora? Ya ves, o sea, ves, tú no te interesa mi curso, pero ni siquiera has revisado el aula virtual. Si ya está en el aula virtual ya.
Ah, ya, profe, gracias. Sí, ya me revisaba Chévere. antes de entrar a la clase. Ah, no hacen vez. Ya. 2 minutos y nos falta, terminamos con este siguiente tema. A ver. Es un tema cortito que se llama volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Listo? 2 minutos, exactamente.